Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer el review del parlante JBL Boombox, la primera edición. Para iniciar encontramos que este Boombox 1 tiene el doble de capacidad que el Boombox 2. Este cuenta con 20.000 miliamperios y el segundo con 10.000 miliamperios. En el apartado del peso encontramos que este Boombox 1 tiene un peso de 5.520 gramos. El Boombox 2 tiene un peso de 5.910 gramos, por lo cual el primero es más liviano para portar. En el apartado de la conexión tenemos que ambos parlantes cuentan con Bluetooth obviamente, pero el Boombox 1 tiene adicionalmente la entrada de 3.5 milímetros para auriculares y dos puertos USB, mientras que el JBL Boombox 2 solo cuenta con un puerto USB. Eso lo podremos encontrar en la parte de atrás del parlante, donde aquí, como podemos ver, tenemos la conexión a la energía, USB y el jack 3.5. El JBL Boombox 2 solo cuenta con un USB. Encontramos en cuanto a medidas del JBL 1 y 2 unos 50 centímetros, poco menos, o 20 pulgadas, poco menos, igualmente. También encontramos en el apartado del precio, JBL Boombox 1 tiene un precio de $399 en Amazon y el Boombox 2 un valor de $500. En cuanto a horas de reproducción, potencia, protección al agua, ambos cuentan con lo mismo. 24 horas de reproducción, protección IPX7, la misma potencia, dos woofers de 30 watts y dos tweeters de 30 watts. Y en cuanto a conectividad con otros dispositivos del Boombox 1, se conecta con parlantes que cuenten con Connect Plus. Este hace parte del logo de Connect Plus de esta generación. El JBL Boombox 2 solo se puede conectar con protocolos de conexión que se llama Party Boost. Entonces, para que lo tengan también muy en cuenta, les recuerdo los precios. El Boombox 1 tiene un precio de $399 en Amazon y el Boombox 2 tiene un precio de $500. Por precio, conectividad y batería, compraría el Boombox 1, obviamente. Ya esperar que el Boombox 3, cuando salga, nos muestre un cambio o ventaja frente al Boombox 1 que valga la pena. Por el momento, les recomiendo comprar el Boombox 1, por lo ya mencionado anteriormente. Eso es todo por hoy, chicos. He tenido este parlante ya por unos 4 años y es sensacional. Totalmente recomendado.